porción poderosa de las Escrituras y nos habla de algo que Jesús estaba haciendo. Jesús, para este momento que estamos leyendo las Escrituras, él tenía 30 años y Jesús estaba a punto de iniciar con su ministerio. Estaba a punto de arrancar con el llamado que él tenía al venir aquí a esta tierra. Y dicen las Escrituras que lo primero que hace Jesús es venir a donde Juan el Bautista, un hombre que dicen las Escrituras que preparaba el camino para aquel que había de venir, que es Cristo Jesús. Más arriba en lo que nosotros leímos, Juan decía: hey, yo los bautizo a ustedes en agua en símbolo de arrepentimiento. Pero Juan decía: pero detrás mío viene uno que es más poderoso que yo, uno que va a bautizarles en el Espíritu. Acto seguido viene Cristo Jesús al río Jordán a presentarse con Juan para ser bautizado. Y sabes, me emociona lo que Jesús hace y la enseñanza que Él nos da desde el momento en el cual Él va a arrancar con su ministerio. ¿Cuántos años dijimos que tenía Jesús en este momento? Tenía 30 años. Y si tú conoces las Escrituras, nos podemos dar cuenta que el ministerio de Jesús tuvo una duración de 3 años. Fíjate qué increíble podemos ver en las Escrituras cómo es que Jesús se preparó durante 30 años para llevar a cabo un ministerio que tendría una durabilidad de 3 años únicamente. ¿Sabes qué hermosa enseñanza nos da Jesús con esto? Hay personas ahora en la actualidad que tienen prisa por hacer las cosas. Quieren hacer, quieren construir, quieren conquistar, quieren restaurar, quieren ver las cosas ya. Pero te voy a decir algo. La enseñanza de Jesús con respecto a cuando su ministerio va a empezar es que la preparación, diga conmigo, preparación es importante. 3 años de ministerio que Jesús iba a ejercer, pero se preparó ¿durante cuántos? Durante 30 años. Hay personas que tienen en poco o no tienen tan importante el hecho de prepararse. Pero te voy a decir algo. Para cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, para cualquier cosa que quieras conquistar, para cualquier plan que el Señor ha puesto en tu corazón, para cualquier restauración que tú estés buscando, es importante el tiempo de la preparación. Te voy a decir algo. Hay ocasiones en donde lo alto que tú puedas llegar, ¿sabes por qué se va a determinar? Por lo profundo que tú puedas ir. Es decir, para poder sostener algo muy alto, mientras más alto tú quieras sostener algo, más profundo tú tienes que ir. Mientras más firmeza tú quieras obtener, más profundo hay que ir, más raíces hay que hacer, más hay que prepararnos, más hay que documentarnos, más hay que equiparnos. Te voy a decir algo. En el Señor hay tiempo para todo. Diga conmigo, tiempo para todo. Y parte del tiempo en nuestras vidas es el tiempo de la preparación. El tiempo de la preparación no nos gusta tanto, pero ese tiempo de equipamiento, de documentarte, de prepararte, de ir tomando y equipándote con lo que vas a necesitar para poder caminar en ese proyecto hermoso que el Señor tiene contigo, necesitas ir a las profundidades. Te voy a decir algo, una exclusiva. Mira, hace algunos meses estábamos pensando con respecto a la iglesia, el hecho de movernos de este lugar a un lugar diferente. Algunos de aquí estuvieron enterados, ¿verdad que sí? Déjeme ver si usted estuvo enterado de esto. ¿Verdad que sí? La gran mayoría. Y estuvimos viendo algunos espacios, algunos lugares, porque creemos fielmente que el Señor nos lleva a cosas muy lindas en Él. ¿Verdad que sí? De hecho, déjeme le digo, quiero que usted sepa que Dios nos ha dado una visión clara como iglesia. Y no todo el tiempo vamos a estar en este lugar. No todo el tiempo vamos a estar en este edificio. Sino que eventualmente va a venir un momento en el cual nos vamos a mover, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a buscar un espacio más grande donde más gente pueda llegar y todo esto, ¿verdad? Porque sabemos que a esto el Señor nos llamó.
Ahora, en esta temporada en la que estábamos pensando movernos, estuvimos orando para con el Señor. Padre, realmente es momento de poder movernos, cambiar de dirección, buscar algo diferente. Y dentro había muchas cosas que a mí como pastor me motivaban a poder realizar este cambio. Sin embargo, mire lo que dice la palabra del Señor, que en la multitud de consejeros que hay, ay Jesús. Ahora su Biblia en Génesis 1:1. Yo lo sé de los que no vienen a los jueves, ¿verdad? A esenciales de la mañana. Dicen las escrituras, iglesia, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? Y déjenme le digo, aquí en la iglesia tenemos un equipo de líderes que está orando por la iglesia, trabajando, echándole ganas, que me ayudan como pastor a tomar decisiones con respecto a la iglesia. Usted no crea que yo ando con mis luces de colores haciendo y deshaciendo, me dan ganas, pero no, me someto también, ¿verdad? Que de hecho vamos a hablar algo de eso acerca de Cristo. Hablando con los líderes, veíamos muchas áreas de oportunidad que teníamos todavía en la iglesia con respecto a movernos del lugar. Entonces, escuchando a los líderes en la iglesia, tomamos la determinación de quedarnos en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me habló algo y me dijo, mientras más alto quieras ir, más profundo tienes que bajar. Tienes que hacer raíces fuertes. Tienes que tener un equipo fuerte. Tienes que tener un liderazgo fuerte, una iglesia funcional que pueda con el peso del crecimiento de la iglesia. Entonces, con esa palabra en el corazón, déjeme le digo algo. Usted tiene un pastor que de repente es medio trabancado, que de repente es medio aventado, que de repente se le mete algo en la cabeza y para que se lo saquen, oiga, ¿verdad? Pero he aprendido en el Señor a escuchar personas y a no moverme ni en emociones, ni en sentimientos, ni en arrebatos, porque eso puede costar muy caro, ¿sabe? Hay que movernos con sabiduría en Cristo Jesús. Entonces, déjame te digo algo. Nos quedamos en este lugar, ¿sabes para qué? Para ir puliendo precisamente esas áreas de oportunidad que miramos en la iglesia. Decidimos quedarnos aquí para trabajar los ministerios, para fortalecerlos, para crecer en ellos y eventualmente poder irnos a un nuevo espacio, pero con una iglesia fortalecida, que esté lista para poder con el peso de un crecimiento. Amén. Y quiero que usted sepa que estamos en ese momento como iglesia. Ahora, en Cristo Jesús podemos ver también que el tiempo de la preparación es importante. Prepárese. Siempre que usted tenga oportunidad de documentarse, de tener herramientas, de hacerse más fuerte, de hacerse más grande en el llamado que Dios tiene contigo o en el proceso que Dios tiene contigo, hazlo. Porque el tiempo de preparación y cuanto más profundo tú vayas, más alto vas a poder ir en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos encontramos a un Jesús que podemos ver en él el tiempo de la preparación, pero que cuando llega al río Jordán con Juan, también nos llena de enseñanzas. ¿Sabes qué increíble es Jesús? Que él llega a donde Juan y le dice, vengo para que me bautices. Y le dice, vengo para que me bautices porque esto nos es conveniente, nos conviene a todos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús venía a continuar con un mensaje que Juan ya estaba compartiendo. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Jesús? Jesús vino a someterse, a ponerse bajo la cobertura del mensaje que Juan ya estaba anunciando para poder tener legalidad y poder continuar anunciando ese buen mensaje que aquel que bautizaba estaba compartiendo ya. Y es algo que Jesús nos enseña también. Déjame te digo algo. En Cristo Jesús, el orden y el someterse es increíblemente bello. Hay gente que le cuesta mucho someterse a otras personas. Hay gente que le cuesta mucho rendir cuentas a alguien. Hay gente que le cuesta mucho hacer las cosas en orden. Pero te voy a decir algo. En el orden, en Cristo Jesús, encontramos bendición. Di conmigo, bendición. Lo primero que nosotros hicimos como iglesia cuando iniciamos hace más de 3 años con esta congregación fue buscar en el Señor y orar a Cristo por una iglesia, un ministerio, una cobertura.
a la cual nosotros pudiéramos acercarnos, a quién poder rendirle cuentas, con quién poder mentorearnos, con quién poder ayudarnos. ¿Sabe? Hay mucha gente que se cree que las puede todas. ¡Ay, mi Dios! Pero déjeme le digo, nosotros como seres humanos tenemos límites, tenemos un alcance nada más, tenemos un hasta dónde poder hacer las cosas. Y siempre va a ser bueno el poder tener una cobertura sobre nuestras vidas, ¿sabe? Y fue lo primero que nosotros hicimos cuando iniciamos con la congregación, buscar una cobertura a quien poder rendir cuentas. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da autoridad, o a mí me da autoridad como pastor, de poder decirle a usted, hey, es bueno tener a alguien a quien rendirle cuentas. Déjeme le digo, porque yo no puedo pedir, ay mi Dios, algo que yo mismo no esté haciendo ya. Imagínese que yo le diga a usted sométase, pero que yo ande sin rendirle cuentas a nadie, sin querer una cobertura, sin querer nadie que me cuide a mí. Yo no tengo una autoridad moral para poder venir a usted y decirle, hey, sujétese, es lindo sujetarse. ¿Sabe? Y déjeme le digo algo, hay gente aquí que quiere que otras personas hagan lo que usted mismo en muchas ocasiones no está dispuesto a hacer. Nuestro discurso tiene que tener una coherencia con lo que nosotros hacemos. Eso te da legalidad, eso te da autoridad. Como papá, cuando tú vas a corregir a tus hijos, por supuesto que tú buscas el poder corregirlos en algo en lo cual tú tienes autoridad, ¿verdad? Déjame te platico algo. Conocí a alguien hace tiempo que le gustaba mucho acá, ¿cómo te digo? El pisto, acá, el rollo y medio, ¿verdad? Y todo. ¿Cómo? El trago, a mí, qué elegante, como tu rebozo, amiga, bien elegante. Claro que sí. Le gustaba mucho. Y lo cotorreábamos con él y todo, y la gran mayoría de las veces que veíamos a esta persona era en esas condiciones. ¿Y lo que crees? Una de sus hijas creció, llegó a la adolescencia, a la juventud, a la pubertez, y luego en una fiesta, en una boda específicamente, la hija de esta persona, híjole, estaba pero bien entrada ahí en los drinks, en el rompope que estaban dando ahí. Pero entrada. Y sabes, su papá se dio una enojada, pero enojada. Y en media boda, esto ya no me está gustando. Y ahí va a regañar a su hija, ¿verdad? Porque estaba ya muy alegre en los drinks. Pero ¿cómo crees que tú iba? Igual o peor que ella. ¿Verdad que sí? Entonces déjame te digo algo. Para que tú puedas tener legalidad en tus palabras, tú necesitas ser una autoridad en lo que tú quieres hablar con respecto a otros. ¿Y qué es lo que nos da una legalidad? Que nuestro actuar tenga una coherencia con lo que nosotros decimos. No puedes decir algo o no puedes pedir algo que tú mismo no cumples, ¿sabes? Entonces es importante pues que nosotros como personas, como cristianos, como seres humanos, como amigos, como hijos, como hermanos, como lo que tú eres, el rol que tú tengas en la vida, tú puedas tener una autoridad en tus palabras. Y que luego no te rebote y no te salga, como bien dicen por ahí, el tiro por la culata, ¿verdad? En donde, ay, hijo, en la mañana. Luego se nos voltea por ahí la tortilla y wow. Voy a avanzar rapidísimo porque vamos a tener una aplicación increíble en el Señor hoy. Dicen las Escrituras, pues, que Juan bautiza a Jesús y en cuanto esto ocurre, dice la Biblia, que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma y se mantiene sobre él. Al tiempo se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia. Era la voz del Padre. ¿Sabes qué linda porción de las Escrituras es esta? Porque encontramos, es una de las pocas porciones bíblicas en donde encontramos a Dios Padre, encontramos a Jesús y encontramos al Espíritu Santo en la misma porción de las Escrituras. Jesús siendo bautizado, el Espíritu posado sobre él como paloma y el Padre hablando, dice la palabra del Señor, este es mi Hijo en el cual me complazco. ¡Qué lindo!
Encontramos a las tres personas de Dios en esta porción de la Biblia. Amén. Es muy bello. Y dice la palabra del Señor, pues, que el Espíritu desciende y se posa sobre Jesús. Pero te voy a decir algo increíble. Juan, el Bautista, dice en las Escrituras que le fue revelado y él dijo, ¿yo cómo voy a saber quién es el Cristo? ¿Cómo voy a enterarme quién es? Y dice la palabra del Señor que le es revelado por el Espíritu que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre aquel que él bautizara y el Espíritu permaneciera, que ese era el Cristo el cual estaba anunciando. Y dicen las Escrituras que en esta porción de la Biblia ocurre tal cual. Dice que el Espíritu desciende, pero que el Espíritu Santo se mantiene, permanece sobre Jesús. Espíritu Santo de Dios. Hay algo glorioso en esta porción de las Escrituras. ¿Y sabes qué? Es diferente que el Espíritu de Dios se haga presente en una vida, que el Espíritu bendiga, que el Espíritu ministre, que el Espíritu te toque, que el Espíritu de Dios te libere, que el Espíritu de Dios te sane. Es muy distinto a una manifestación del Espíritu Santo a que el Espíritu Santo permanezca en alguien. Qué lindo poder sentir al Señor. Qué lindo que nos bendiga, que nos abrace, que se manifieste sobre nosotros. Qué hermoso. Pero es bien diferente que el Espíritu de Dios permanezca sobre nuestras vidas. Y te voy a decir algo. Tú y yo, iglesia, tenemos un llamado en Jesús. Y tenemos un llamado para ser hombres y mujeres en los cuales el Espíritu Santo de Dios permanezca. No seas una persona de momentos nada más. No seas una persona de vaivén, sino puedes ser tú esa persona en la cual el Espíritu Santo de Dios puede estar posado y permaneciente en él. La Biblia dice que el Señor habla y dice, este es mi Hijo en el cual me complazco. Qué momento tan glorioso estamos viendo en las Escrituras. Es un momento increíble para Jesús. Su ministerio puede arrancar. El Espíritu desciende sobre él. El Padre hablando desde el cielo palabras hermosas con respecto a Jesús. Era un gran momento para Jesús. Ahora te voy a decir algo. En las Escrituras vamos a encontrar que hasta que no llegó el Espíritu Santo de Dios a Jesús y Jesús arranca con su ministerio, antes no vamos a ver paralíticos levantarse, muertos resucitar, milagros ocurrir. ¿Sabes cuándo pasó? Después de que el Espíritu Santo llegó. ¿Quiere ver usted al Señor manifestarse sobre su vida? Usted necesita que el Espíritu de Dios llegue a su vida. Antes es difícil ver manifestaciones del Señor. Que en su misericordia, en su amor, en su gracia las podemos ver. Claro que las podemos ver. Pero qué mejor que ser un espectador, poder ser alguien que es habitación del Espíritu Santo. Y que cosas gloriosas puedan comenzar a ocurrir en tu vida, en tu casa, en tu familia. Lo que tú buscas, escúchame. Padre, no puedes sacar al Señor de la ecuación de tu vida. Ese es el peor error que puedes cometer, iglesia. No saques a Jesús de la jugada. No saques a Jesús del proyecto. No saques a Jesús de la restauración. No saques a Jesús de tu casa. No lo saques. Porque la clave es que Él sea parte de aquello. Te voy a platicar algo que ocurrió. Quizá lo viste ya en los años 90 en Brasil. Cuando yo escuché esta historia, yo pensé que era una simbología nada más. Creí que era algo que no había sido real. Sin embargo, me puse a documentarme con respecto a esto porque lo escuché un par de veces y resulta que es una historia que es verídica. Una mamá en Brasil que tiene una hija adolescente también, no recuerdo los años, 16, 17 años, por ahí tenía esta chica. Y esta muchacha le dice a su mamá, oye mamá, voy a salir con mis amigos, préstame el carro. No, Simón, bueno, no le ha de haber dicho Simón, ¿verdad? Simón. Le dijo a su mamá que sí, llévate el coche. Entonces esta niña toma el coche para irse y le dice a su mamá, que Jesús vaya contigo. Y esta chica le dice, ay mamá, pues el coche va lleno.
Si Jesús quiere ir, pues que se vaya en el maletero, porque el coche va lleno. Entonces dice esta señora, su hija se va y por la madrugada recibe una llamada. Y le dicen, señora, tenemos algo para comunicarle. Su hija tuvo un accidente. Las personas que venían con ella murieron. Fue un accidente fatídico. Y dice la señora que se pone mal, está choqueada por lo que ocurrió, por lo que pasó. Va al lugar del accidente, mira el coche que está todo deshecho, pero dice que hay algo que le llama la atención cuando ella llega a ese lugar. ¿Y sabes qué le llamó la atención? Que la parte del maletero del coche, ese coche estaba pérdida total. Y quienes estaban ahí habían perdido la vida. Pero el maletero del coche estaba intacto. ¿Y sabes qué dijo esta señora? Ábrame por favor el maletero del coche. ¿Y qué crees? En el maletero del coche a ella se le habían olvidado 2 carpetas de huevo, digamos aquí en México, ¿verdad? Se le habían quedado 2 carpetas de huevo. ¿Y qué crees? Le abren el maletero del coche y las carpetas de huevo estaban impecables. Ni una rajadita tenía uno solo de los huevecitos ahí que estaban en ese maletero de ese coche. Iglesia, no podemos sacar a Jesús de la ecuación de nuestra vida. Haz lo que quieras, menos hacer a Jesús de lado. ¿Sabes qué dijo el que hizo el Titanic? Este barco ni Dios lo hunde. En el primer viaje, ¡pum! Hasta le hicieron una película. Otro caso similar fue hace 1 año, 2 años, no recuerdo. Precisamente un submarino que crearon para poder bajar a ver el Titanic. Supo esta historia. Se metieron 5 personas de las personas más ricas, ¿verdad?, del mundo. Y también hubo un comentario de parte del dueño de quien hizo este submarino. No este submarino ni Dios. Pues en una de esas bajadas, ¿verdad?, a mirar el Titanic, el submarino, implosionó. ¿Cómo se dice? Para adentro, pues. ¡Fum! Se murieron todos los que estaban ahí. Nuestro Dios, iglesia, es un Dios que es verdad. Es un Dios que es real. Nuestro Dios existe, nuestro Dios está vivo, iglesia. Nuestro Dios es hermoso. Gracias, brother. Gracias. ¿Ya no? ¿Me lo quito ya? ¿Sí? Es bellísimo, iglesia. Y nosotros tenemos que tener la reverencia en Cristo Jesús a saber quién es el Dios el cual nosotros proclamamos. Y dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el final de todo discurso? Teme a Jehová, ¿verdad? Exactamente. Hay que tener temor y respeto por la hermosa palabra de nuestro lindo Dios, ¿verdad? Entonces, vámonos adelante, porque ese no es el tema. El tema no es que saques a Dios. Y luego ya vi aquí al Broderico desde la mañana. Pero no saques a Dios. Tiempo glorioso. Capítulo 3 del libro de Mateo. Leímos esto, pero ¿qué crees, iglesia? Se termina el capítulo 3 de Mateo, ¿verdad?, hablando de este tiempo hermoso que Jesús vive en el Jordán cuando es bautizado, pero luego arranca inmediatamente el capítulo 4 del libro de Mateo. Y mira qué dice las Escrituras. Mateo 4, NBI, dice la palabra del Señor. Luego de que Jesús, fíjate, es bautizado, se oye la voz del cielo, este es mi hijo en el cual encuentro complacencia. Mateo 4, dicen las Escrituras. ¿Luego de qué? De que Jesús es bautizado. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si tú eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. 3 puntos rapidísimos, iglesia. 1. Dicen las Escrituras que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿A qué? A ser tentado por el enemigo. Inmediatamente después de un tiempo glorioso, dicen las Escrituras que el Espíritu lo llevó. Hay gente que está muy bien con Cristo mientras las cosas van bien.
Mientras las cosas pintan lindo y parecería que el Señor ahí está presente cuando las cosas van bien y Dios está presente, sí, Dios está presente. Pero cuando hay pruebas que pasar, cuando hay momentos complicados, cuando hay momentos difíciles, tienes que saber que no significa que Dios se ha ido. En muchas ocasiones es el mismo Espíritu de Dios el que nos lleva a los desiertos. Y dice la palabra del Señor, Jesús fue llevado a ser tentado ¿por quién? Por el enemigo. A veces el Señor sí permite procesos en nuestra vida para medirnos, para pesarnos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Y mira qué lindo el capítulo 3, pero el capítulo 4 dice que Jesús llega a este lugar y mira, dicen las Escrituras, que el enemigo le dice, 40 días y 40 noches ayunó y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús podía hacerlo? Por supuesto. Claro que lo podía hacer. Sin embargo, llama muchísimo mi atención la respuesta de Jesús. ¿Sabes qué Jesús pudo haberle respondido al diablo? Mira, de un chanclazo se lo echaba. O sea, pudo haberle respondido tantas cosas, pero ¿sabes qué Jesús respondió? Él dijo, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Te voy a decir algo, iglesia. Hay ocasiones en donde tú vas a tener que responderle al enemigo sobre las situaciones que vengan a tu vida y puedas tú decir, pues sí, estoy pasando situaciones, estoy pasando un proceso de enfermedad, estoy pasando un proceso de depresión, estoy pasando un proceso de ansiedad, estoy pasando un proceso difícil en casa, estoy pasando un proceso difícil financiero, es cierto, pero tú tienes que conocer lo que la palabra del Señor dice con respecto a tu situación. Porque tú no eres lo que tu mente te dice que tú eres, ni lo que las circunstancias te puedan decir. Tú eres lo que el Señor dice con respecto a lo que tú estás pasando. Y te voy a decir algo. Cuando hay procesos de enfermedad, sobre todo, que ya tienen un buen tiempo sobre de tu vida, quizá años batallando con una situación, cuando el enemigo quiera venir a meterte basura en la cabeza, a decirte, mira cómo tú estás. Y eso que eres cristiano. Y eso que va los domingos a la iglesia. Y mira cómo tú estás enfermo. ¿Sabes cuál es la palabra que nosotros debemos de decir? Escrito está. Si es cierto, estoy pasando un proceso de enfermedad, pero escrito está que el Hijo del Hombre vino a la tierra para traer sanidad a los enfermos. Y si Cristo Jesús no ha hecho un proceso todavía de sanidad en mi vida, es porque Él tiene un plan hermoso en esto que yo estoy pasando. Hay un propósito en lo que yo estoy pasando, pero escrito está. El Dios en el que yo he confiado es un Dios que sana los cuerpos. Iglesia, el enemigo va a venir a nuestras vidas en ocasiones a querer llenarnos de basura. ¿Sabes por qué hacemos tanto hincapié que te vengas a los tiempos esenciales? Porque en esos tiempos, a diferencia del día de hoy, escudriñamos demasiado la Biblia. Aprendemos qué dice la Biblia, qué versículos hay que dicen, a qué se refieren, y me equipan para que cuando el enemigo venga a decirme, mira cómo tu familia está rota, mira cómo y eso que pasa, y mira cómo tú estás mal, lejos de hundirte, de deprimirte, de decir, sí es cierto, está todo bien mal, no, que tú puedas hablar al Espíritu, a tu Espíritu, y con autoridad en el Espíritu decir, sí, pero escrito está. Te voy a decir algo, hay cosas reales que vivimos. Sí, porque es verdad. Nos enfermamos, nos entristecemos, nos enojamos, nos encorajinamos. Hay cosas que ocurren. Sí pasan, son reales. Pero de ti depende si la realidad que estás viviendo la conviertes en tu verdad. Porque aunque lo que estés viviendo sea real, por muy real que sea, la verdad no es lo real que se ve. La verdad es lo que el Señor dice con respecto a esas situaciones, iglesia. Hay gente que necesita empoderarse en el Señor y dejar de estar buscando en donde quiera,
salidas, soluciones, que las situaciones cambian. Cuando en el Señor encontramos, iglesia, la salida y la respuesta para todo, lo encontramos en Él. Espíritu Santo, cuán bello tú eres. Y 3, estoy en el final del mensaje. Dice la palabra del Señor que el enemigo se acercó a Jesús. ¿Cuándo? Cuando tuvo hambre. Dicen las Escrituras, después de ayunar Jesús 40 días y 40 noches tuvo ¿qué? Hambre. Entonces vino ¿quién? El enemigo. A decirle, si tú eres el... Y lo tenta en muchas ocasiones. Pero nos vamos a quedar únicamente con esto. Yo te voy a decir algo, iglesia. Como seres humanos, como personas, hay ocasiones en donde vamos a tener hambre. Y el hambre es legal, iglesia. Y quizá no es un hambre física, pero te voy a decir algo. Hay personas que tienen hambre en su corazón por sentirse amados, por sentirse amadas. ¿Es legal tener hambre de sentirte amado? Sí, es legal, iglesia. Pero el alimento con el cual tú sacies tu hambre tiene que ser un alimento igualmente legal. Está bien tener ganas de sentirte amado y amada. Está bien. Lo que no está bien es querer saciar esa hambre con una persona que tiene un esposo en casa, que tiene una esposa en casa, que tiene hijos esperándole saliendo del trabajo, y que tú quieras alimentar tu hambre con una fuente ilegal de alimento. Eso no está bien, iglesia. Te voy a decir algo, Espíritu de Dios. Hay gente aquí a quien el Señor conoce su hambre. Dios sabe cuál es tu hambre. Dios sabe que hay gente que tiene necesidad y anhelo en su corazón de construir, de hacer cosas, de edificar algo increíble. ¿Está bien? Sí, iglesia, está bien. Lo que no está bien es tener que alcanzar grandes cosas a raíz de pisotear personas, de hacer cosas ilícitas, de hacer cosas por debajo del agua, de hacer cosas que no las puedes platicar en público porque no son moralmente correctas. Está bien el hambre. Lo que no está bien es el alimento cuando decidimos tomarlo de manera ilegal. Y te voy a decir algo, iglesia, tienes que ser bien listo, tienes que ser bien sabio, tienes que ser inteligente. ¿Cuándo se presentó el enemigo? Cuando Jesús tuvo hambre. Hay gente que, tengo el anhelo y el deseo de poder experimentar salud en mi cuerpo. Y va a venir el enemigo, ¿sabes? Mira, hay gente, Espíritu de Dios, Padre, ayúdame a decir esto, mira, que tiene hambre de poder estar bien emocionalmente, de tener una estabilidad, un equilibrio, de no hundirse en la depresión. Y te voy a decir algo, el enemigo se presenta cuando hay hambre. No te extrañe que en el momento que te sientes vulnerable, que en el momento que te sientes ansioso, que en el momento que sientes como que algo está medio raro, tu algoritmo en TikTok, o tu algoritmo en Instagram, o tu algoritmo en Facebook, tú comienzas a ver, hubo un caso muy famoso esta semana de alguien que se le autorizó un proceso de eutanasia en España a causa de una depresión intensa que una chica vivió por un abuso múltiple que sufrió. No pudo brincar, no pudo superar, intentó quitarse la vida en alguna ocasión, aventándose de un 5º piso. No perdió la vida, pero quedó parapléjica. Ahora, con ese problema de salud en su cuerpo, con la situación que le pasó y con un diagnóstico de que ya no había más nada que hacer por ella médicamente, en su país de origen, en España, ella pide la eutanasia y se la autorizan. Y te voy a decir algo, que no te extrañe que cuando tienes temor, cuando tienes miedo, cuando estás ansioso, el enemigo se presente.
¿Ya viste lo que le pasó a la que estaba deprimida como tú? Al que estaba deprimido como tú. Mira cuánto está aumentando los suicidios. Mira, dice que el tanto porcentaje de la población va a experimentar tal y cual cosa. Mira cómo lo que te está pasando. ¡Ey! Pero te voy a decir algo, iglesia. ¿Sabes de quién es esa voz? Esa es la voz del enemigo. El enemigo, mira, está vencido, iglesia. Está vencido. ¿Sabes qué él va a querer hacer? Venir a infundirte temor, a poner miedo en tu corazón, a que digas, no, si es cierto, está bien mal, yo ya no voy a aguantar una más que me hagan y ya no aguanto yo tampoco y no les extrañe luego verme colgado ahí un chiste, de la regadera, ¿cómo se llama? Del baño. Y luego le dice, no, ¿cómo crees? No te puedes de la regadera, porque la regadera no te va a poder. Que no les extrañe. Iglesia, tenemos que ser inteligentes en el Señor, sabios en el Señor, tener el espíritu alerta para mirar qué es lo que está ocurriendo dentro de tu vida, la información que estás recibiendo y a dónde llevar la información que tú estás recibiendo. Hambre, iglesia. Espíritu Santo de Dios. Y que no te extrañe tampoco que en esa monotonía que de repente nos envolvemos en la vida, que sientes la necesidad de algo en tu corazón, como que ya nada me llena, ya nada me sabe, estoy harto de todo, todos los días lo mismo, la misma rutina. ¿Cuánto tiempo, por cuántos años? ¿A poco esta va a ser mi vida? Que no te extrañe que en ese momento de hambre te llegue ahí una notificación a tu teléfono. Hola, perdido. Hola, perdida. Huya, corra. Yo algo le aprendí a José, el soñador. Cuando la esposa de Potifar, ahí se le antoja el José, ¿verdad? Y quiere tener algo con José. José huye, corre, patitas, ¿para qué las quiero? Te voy a decir algo, iglesia. Más vale aquí corrió. Dicen las escrituras, huye de las pasiones juveniles. ¿Verdad? El mundo te va a ofrecer muchas cosas, iglesia. El enemigo te va a ofrecer muchas cosas. Porque él conoce tu hambre. La necesidad que hay en tu corazón por tales o cuales cosas. Hay gente que tiene el deseo y el anhelo de poder tener un trabajo bien, un trabajo estable, una fuente bien de provisión. Y va a haber puertas que se van a abrir, iglesia. Pero te voy a decir algo. No todas las puertas que se abren, por muy vislumbrantes que se puedan ver, provienen del Señor. Y en la necesidad de decir, necesito una fuente, puede haber una puerta que se abre y tú digas, sí, es Dios, es lo que esperaba, es lo que anhelaba, es lo que necesitaba. Pero resulta que esa fuente que tú tomas te va a desconectar del Señor, te va a desconectar del congregarte, te va a desconectar de tu comunión con Cristo, te va a demandar demasiado. Y sabes, si tu cartera está llena y tus tarjetas de crédito están en ceros porque no debes nada y todo está increíble, pero te desconectaste de la fuente de vida que es Cristo, te voy a decir algo. Perdiste. Perdiste, mi chavo. Espíritu Santo, eres muy bueno, Jesús. Busca saciarte de la única fuente de vida, dicen las Escrituras. El que beba de estas aguas nunca más va a tener sed. Hay uno que sí sacia, iglesia, el hambre, que sí sacia el corazón, que sí te da plenitud, que sí te da paz, que sí llena tu vida completamente, que puedes estar tranquilo en casa sin hacer nada y tu mente va a estar tranquila. Hay gente que hace y deshace y va y viene y sube y baja porque no es capaz de poder estar tranquilo en casa. Porque si me siento en cuanto bajo las revoluciones, la mente empieza. ¿Sabes quién vence eso? Cristo Jesús.
Cristo Jesús, puedes estar tranquilo en Él, tener paz en Él, alimentarte de Él. Y te voy a decir algo, tú viniste aquí para que el Señor hablara contigo, para decirte, hey, ten cuidado con qué te estás alimentando, ten cuidado de qué te estás llenando, ten cuidado con qué estás intentando que tu corazón tenga plenitud y paz. Espíritu Santo. Hay gente que tiene, mira, yo no sé con quién Dios está hablando en esta mañana, pero Dios está hablando con alguien. Yo no sé, pero mira, hay gente que tiene unos cuentones por pagar. Porque hay gente que, ¿sabes cómo se sacia? Comprando. Déjame compro esto y lo otro y unos tenis, no los ocupo, no los necesito, pero déjame compro. Intentando llenar algo, intentando saciar algo. Y luego el enemigo te envuelve y luego ya te tiene lleno de estrés porque hay que pagar unas cuentas por no ser sabios en la administración de nuestras finanzas. Es tan espiritual como recibir milagros en el Señor, el ser sabio con lo que Dios pone en nuestras manos. Porque ahí se pueden abrir puertas para que el enemigo entre a querer robarte, a querer matarte, a querer destruirte. Pero, iglesia, hoy hay una buena noticia para ti. ¿Y sabes cuál es esa buena noticia? No hay hambre que el Señor nos hace. No hay cosa que el Señor no pueda hacer nueva. No hay corazón que Dios no pueda sanar. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer nuevo. No lo hay. Solamente aliméntate de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Ponte sobre tus pies, iglesia. Espíritu Santo, dice el libro de Juan,